Apartado 5. Trasplantes. Vamos a hacer también aquí un subapartado sobre las transfusiones, que de algún modo es un trasplante de sangre. Vamos allá. Los trasplantes. Los trasplantes también son conocidos como injertos y suponen la sustitución de un órgano por otro. Dependiendo del origen del órgano trasplantado, pues se distinguen 4 tipos de trasplantes, según el origen del órgano donado. Ya sabéis, tenemos un individuo que será el donante y otro el receptor. Pues, dependiendo de quién es el donante, se distinguen estos orígenes. Bueno, tenemos el autoinjerto. Bueno, pues el órgano procede de la misma persona. ¿Qué tipos de órganos se pueden trasplantar así? Pues sobre todo la piel. Cuando existe una herida que ha destruido una parte importante de la piel o en una zona donde nos interesa reponerla, pues se toma piel de otra región y se injerta ahí. Entonces, el origen es el propio individuo. Y sobre todo hablamos de la piel. Bueno, tenemos también el isoinjerto. En este caso, el donante es otra persona, pero de la misma constitución genética. Y aquí solo hay 2 casos posibles: un gemelo o un clon. Como esto todavía no se permite, pues nada, nos queda un caso. Es un trasplante por un órgano donado por un gemelo. En estos 2 casos, puesto que la constitución genética es idéntica, no se van a dar rechazos. Tu cuerpo lo interpreta como propio, porque en el primer caso lo es y en el segundo casi. Bueno, luego tenemos el aloinjerto. Bueno, pues aquí el órgano procede de otra persona, procede de otro individuo, procedente de otro individuo de la misma especie. Bueno, pues aquí es donde tiene sentido lo de la compatibilidad.
Es decir, no todos los individuos de la misma especie son compatibles. Habrá que buscar un donante que tenga una constitución genética similar. Entonces, normalmente los mejores donantes suelen ser personas de la misma familia, que comparten muchos genes. Y luego, por último, tenemos el xeno injerto. Bueno, pues aquí el donante procede de un individuo de otra especie. Bueno, pues esto dará lugar a muchísimo rechazo. Y yo no sé en qué situaciones se puede hacer este tipo de injerto y qué órganos. Bueno, pues aquí sí que se puede dar el rechazo. Pues vamos a ver en qué consiste el rechazo. El rechazo de un órgano consiste en que el organismo lo identifica como extraño y aunque podría ser un órgano que nos permitiera vivir, pues el cuerpo lo rechaza, lo lucha contra él, como si fuera una infección. Pues el rechazo podemos decir que es la respuesta del sistema inmunitario frente a un órgano trasplantado. Ya que lo identifica como una amenaza frente al organismo. Una amenaza al organismo. Bueno, es decir, que cada célula va a tener en su superficie marcadores, proteínas, que lo identifican como propias o extrañas. ¿Cuáles son esos marcadores? Son las proteínas de las que hemos hablado ya alguna vez, el MHC, complejo principal de histocompatibilidad. Fijaros en el término histocompatibilidad, compatibilidad de tejidos. Estas son las proteínas que le dicen al sistema inmunitario si esa célula pertenece al propio organismo o a otro. Además, tenían esa otra función. Vamos a poner aquí. Entonces, las dos funciones es identificar a la célula como propia y la otra función era también mostrar los antígenos. A las células del sistema inmunitario. Bueno, pues cuando se trasplanta un órgano, pues cada una de sus células tendrán unas proteínas en su membrana que el sistema inmunitario pues reconocerá o no. Si ese mosaico de proteínas es muy diferente a lo que hay en tu cuerpo, pues reaccionará con anticuerpos, con células inmunocompetentes, macrófagos, lo que sea. Y el órgano poco a poco irá siendo destruido, al final el cuerpo lo rechaza. Si por el contrario
esas células son muy parecidas o idénticas, como en el caso del autoinjerto, pues el organismo no lo detecta y bueno, tenemos un órgano funcional. Bueno, aquí quería hacer un apartadito sobre las transfusiones sanguíneas. ¿Por qué? Bueno, pues sobre todo por repasar aquello que vimos cuando la genética de los grupos sanguíneos. Vamos aquí a hablar de grupos sanguíneos. Bueno, pues lo hemos llamado transfusiones. Pues transfusiones. Transfusiones, grupos sanguíneos y compatibilidad. Ya os digo, es una ampliación de lo que vimos en el tema de genética. Bueno, sabemos que las personas tienen diferentes grupos sanguíneos. Ese grupo sanguíneo nos indica el grado de compatibilidad de la sangre de un individuo con otro. Sabemos que ciertas sangres se pueden transfundir a ciertos donantes, pero no todas. Voy a recordaros la genética de los grupos sanguíneos. Cuando nos dicen que somos, por ejemplo, de grupo A positivo o 0 negativo, nos están hablando de una combinación de dos sistemas. Están hablando de dos conjuntos de proteínas controladas por dos grupos de genes. Habrá un grupo de genes que serán los del sistema AB0, que va a dar lugar a unas proteínas de membrana que van a actuar como identificadores de las células, que está controlado por tres genes. Un gen se puede representar así muchas veces con una I mayúscula, otro gen, su alelo, y otro gen, tres genes. Esto, recordando, es un caso de alelismo múltiple, un gen y más de dos alelos. Y la relación de dominancia entre ellos es la siguiente. Este es igual de dominante que este, ese es un caso de codominancia, no sé si lo recordáis, y ambos dominan sobre este. Por eso aquí se usa en estas dos mayúsculas y en esta minúscula. Vale, las combinaciones posibles son estas. Aunque haya tres alelos, cada persona solo puede tener dos. Este. Si no me he equivocado, todas esas son las combinaciones, los genotipos. Y los fenotipos serían estos. Si tienes el gen de la proteína A y el de la proteína A, eres A. Si tienes el de la proteína A y uno que no da lugar a ninguna proteína, que sería lo recesivo, sigue siendo A. Lo mismo con el B. Ahora, si tienes el gen de la proteína A y el de la proteína B, como se van a expresar los dos, es una codominancia, tendrás los grupos sanguíneos AB. Si tienes nada y nada, pues cero, patatero. Bueno, y esto lo voy a representar
de la siguiente manera. Esto es un glóbulo rojo, un eritrocito, y voy a representar el gen como una proteína así, como un triangulito, que me recuerda a una A, ¿no? Es decir, esto daría lugar a ese tipo de células, que los tendrían unas personas. Estas personas tendrían en su membrana esas proteínas que actuarán como antígenos. Lo pongo redondito que me recuerda a la B. Luego tenemos a los que tienen los dos. Y luego tenemos, a ver, esta C que parece que hay en el centro representa la concavidad de la forma del glóbulo rojo. Los glóbulos rojos no tienen núcleo, tienen ahí un hueco, pues representa ese huequecito. Bueno, pues estos no tienen ninguno en su superficie. Cada individuo, por ejemplo, reconoce ese antígeno y no genera anticuerpos contra él, porque es tu antígeno. Sin embargo, sí que sería capaz de generar anticuerpos contra este de aquí abajo. A este le pasa lo mismo. Este reconoce como propio los antígenos B y no va a generar anticuerpos B. Este reconoce como propio los antígenos A y B y no va a generar anticuerpos ni A ni B. Y este individuo, el individuo que tenga este tipo de sangre, encontrará raro este antígeno y este antígeno. Y entonces sí generará anticuerpos así y anticuerpos así. Bueno, voy a poner a cada lado lo que sería capaz de generar. Este individuo encontrará esto raro y generará ese antígeno. Este individuo encontrará esto raro y generará este antígeno. Este no va a encontrar ni el triangulito ni la forma redondeada rara, no genera antígenos. Y este genera los dos, el redondito y el triangular. Vale, bueno, pues hay que combinarle aquí algo más, porque hemos hablado de dos genes. Pues ese es un gen y ahora tenemos el sistema RH. El sistema RH está controlado por un gen que da lugar a, o sea que tiene dos alelos y si no recuerdo mal se utiliza la letra D. Y aquí es una relación de dominancia normal, dominante recesivo. Ey. Vale, las combinaciones posibles pues son esta y esta. Estos son los genotipos. Estos individuos, los que tienen sobre su membrana el antígeno B, se les llama positivos. Este que también lo tiene, pues también será positivo. Y este no lo tiene, será negativo. Y entonces, si lo representara en celulitas, pues tendríamos, podríamos tener un individuo con sangre A, pero ahora puede ser positivo o negativo. Y voy a usar otro color. Pues este cuadradito va a ser positivo. Este sería la positivo. Vaya. Y tendríamos también el A negativo.
sería el que había dibujado arriba, A negativo. El A positivo va a encontrar como propio tanto el triángulo como el cuadrado verde. Y solo va a reaccionar contra la forma redondeada, generando el anticuerpo específico. Sin embargo, el A negativo va a reaccionar frente al antígeno B, pero también frente al antígeno del RH positivo. Y va a generar dos tipos de anticuerpos. Este y el redondito. Es decir, que ahora resulta que se han multiplicado las combinaciones. Ya no hay 4 grupos, 1, 2, 3 y 4. Hay 8. Porque el A puede ser A positivo o A negativo. El B positivo o B negativo. El AB pues, positivo o negativo. Y el 0 positivo o negativo. Bueno, pues tenemos todas esas combinaciones. Vamos a hacer aquí un cuadro de compatibilidades. Vamos a empezar por el grupo sanguíneo, el 0. Este de aquí. 0. Vamos a ver. Pues el 0, puesto que no tiene antígenos en su superficie, podría donarse tanto al A como al B como al AB. Y también a sí mismo. El A, el grupo sanguíneo A, pues podría dar al A podría dar al AB porque el AB tiene el antígeno A, con lo cual no lo siente como raro. Y ya está. El B puede donar al B y también al AB. El AB solo puede donarse a sí mismo. Dice, ¿podría donar al B porque tiene B? No, porque también tiene A. Y al tener A, el individuo B pues generaría anticuerpos anti-A. Entonces tenemos el 0 que le da a todos, ese es el superdonante. Y este es el superreceptor, el que los puede recibir todos. A esto tenemos que añadirle los grupos del RH. Los positivos pueden dar a los positivos, pero no pueden dar a los negativos, mientras que los negativos pueden dar a los negativos y también pueden dar a los positivos. Con lo cual, dentro del mismo grupo AB0, los negativos pueden dar a los positivos, es decir, un A negativo puede dar a un A positivo.
pero no un A positivo a un A negativo. Vaya lío, ¿eh? Entonces, al final tenemos que el donante universal es el 0, pero además negativo. Y el receptor universal sería el AB positivo. Porque en su sangre lo tendría todo. Sus glóbulos rojos tendrían esta pinta. Tenemos de todo. Tenemos triangulitos de la A. Tenemos circulitos de la B. Y tenemos cuadraditos del positivo. Que me echen sangre de la que sea. Que no voy a reconocer nada como raro. Bueno, nos queda el último apartado del curso, que además es algo que ya está explicado y por tanto lo vemos en un pispás. Que es la inmunidad adquirida. Vale, vamos allá. Sería el apartado 6. Aquí abajo. Pues de la inmunidad adquirida había dos tipos, la activa y la pasiva. Bueno, me estoy refiriendo a inmunidad adquirida artificial. Dentro de la activa estaban las vacunas. Que, como recordaréis, pues consistía en ponernos en contacto con el antígeno para que el cuerpo desarrollara los anticuerpos. Pero el antígeno se suministra de una forma artificial. Lo que se hace es poner en contacto con o el microorganismo atenuado es decir, una versión de la enfermedad menos dañina, pero con la misma capacidad de producir la respuesta inmune, o con microorganismos muertos o con moléculas concretas de ese microorganismo. Macromoléculas antigénicas de microorganismos. Bueno, y esto pues daba lugar a la generación de anticuerpos específicos y memoria inmunológica. Vale. Bueno, pues el otro mecanismo eran los sueros. El suero consistía en administrar los anticuerpos ya sintetizados, producidos por otro ser vivo.
generalmente se hacían con caballo. Aquí en el libro, en la página 443, hay una tabla donde nos dice que el suero, por ejemplo, para la difteria, que es una enfermedad bacteriana, se obtiene de caballo. Es decir, al caballo se le infecta, dejamos que el caballo responda inmunológicamente y obtenemos su sangre, le quitamos las células y nos quedamos con el suero. También para el botulismo, también para los venenos de serpiente y así varios sueros. Los sueros son curativos, las vacunas son preventivas. Los sueros son curativos. Es decir, para cuando ya te has puesto enfermo. Es un aporte extra de anticuerpos. Bueno, posiblemente hayáis oído hablar de la vacuna del tétanos. Una de estas vacunas que te la tienes que poner una vez y otra vez y otra vez. No te genera memoria. Eso es porque en realidad no es una vacuna, es un suero. Tienes que darte diferentes dosis a lo largo de la vida para que al final desarrolles la inmunidad. Bueno, pues dentro de este apartado de los sueros viene este subapartado que sí ya es nuevo, que es el de los anticuerpos monoclonales. Que en vuestro libro está en la página 325. Es decir, a ver, si cuando nos infectamos con un patógeno, así, con cara de malo, que tienen sus antígenos en la superficie. Después de la respuesta inmunitaria, conseguimos sintetizar anticuerpos para luchar contra él. ¿Y si nosotros pudiéramos, de forma artificial, conseguir estos anticuerpos? Esa sería la idea. ¿Y si nosotros pudiéramos sintetizar esos anticuerpos? De alguna manera seleccionar a las células que los han creado y criar esas células, reproducirlas. Bueno, pues entonces estaríamos creando un suero, tendríamos todo un repertorio de anticuerpos contra diferentes enfermedades. Buscaríamos crear sueros altamente específicos. Ya que en un suero, en realidad, pues sí que estará ese antígeno, pero estará acompañado de muchos antígenos más que tal vez sean inútiles. Porque al final es sangre depurada de un organismo que tiene inmunidad. Entonces, a nosotros lo que nos interesaría es tener un preparado donde solo estuvieran estos. Bueno, pues sí, se puede conseguir. Es un proceso complejo y es la obtención de anticuerpos de un solo clon. Habría que identificar a las células, a los linfocitos B,
capaces de hacer esos anticuerpos y reproducirlos. ¿Cómo se hace esto? Pues lo que se hace es cuando se identifican estos linfocitos B, se fusionan con otras células que son células cancerosas. Linfocitos cancerosos, lo que se llaman linfomas. Es decir, una célula procedente de un cáncer de un linfocito. Se fusionan estas células y se obtiene un tipo de célula que se llama hibridoma. Pues es un híbrido bueno, no sé cómo representarlo, pero bueno. Esto es un hibridoma. Que tiene la capacidad de producir estos anticuerpos del linfocito y la cantidad de dividirse, de multiplicarse de una célula cancerígena. Es decir, tiene la capacidad de generar anticuerpos específicos y la capacidad de multiplicarse. Bueno, pues si conseguimos estas células, podríamos luego depurar en el medio en el que se están cultivando los anticuerpos. Como proceden de un único clon, es decir, esta se multiplica ahí. Esta se multiplica dando lugar a muchas células, a un clon. Pues se llaman anticuerpos de un solo clon. Bueno, pues sería una forma de tener un suero altamente específico. Os voy a dejar un vídeo de este proceso y ahora ya sí que hemos acabado. En este vídeo se va a ver la producción de anticuerpos monoclonales. Monoclonal antibody preparations contain only one type of antibody, derived from a single cloned B cell. Consequently, they are highly specific for a single epitope and have applications, for example, in diagnostic microbiology and cancer therapy. Bueno, lo que se va a tratar es de conseguir este anticuerpo específico, el que se une con este antígeno. Estos otros antígenos ahora mismo no nos interesan. Vamos a intentar tener ese y clonarlo, reproducirlo. The first step in producing a monoclonal antibody is to inject an animal with an antigen containing the specific epitope of interest. Each B cell produces a single type of antibody. B cells are isolated from the spleen and then mixed with myeloma cells. Bueno, se infecta al ratón con el patógeno, este aprende a defenderse y ahora lo que vamos a hacer es tomar sus linfocitos B. Y lo que queremos es reproducirlos. Para reproducirlos los vamos a unir con células cancerígenas, que su función principal o su capacidad principal es de reproducirse. A type of cancer cell that grows continuously. Addition of polyethylene glycol causes the two types of cells to fuse together to form cells called hybridomas. The mixture of B cells, myeloma cells, and hybridomas are cultured under conditions which permit growth of only the hybridoma cells.
Pero bueno, aquí lo que ha ocurrido es que hemos obtenido hibridomas, pero de multitud de linfocitos. Tenemos que encontrar a estos, a los que hacen nuestro anticuerpo azul. Each hybridoma cell will produce a single type of antibody against a single epitope. The single hybridoma cells are then separated into individual wells of a microtiter plate and tested for ability to produce the desired antibody. Vale, entonces lo que habría que hacer es de esos hibridomas, habría que separarlos, célula a célula, y cada una de ellas cultivarla independientemente para que se reproduzca y cada una genere un clon. Ahora, lo que tendríamos que ver es cuál de esas es la que está haciendo el anticuerpo que nos interesa. Una vez que lo identifiquemos, pues ya lo cultivamos y de él purificamos los The anticuerpos. hybridoma cells producing the desired monoclonal antibody are then cultured. Monoclonal antibodies are isolated and purified. Y finalmente tendríamos un preparado, un suero, con anticuerpos de un solo clon muy específicos que lo podríamos ahí tener como una medida curativa cuando alguien sufre una enfermedad para la cual es competente este anticuerpo. Bueno, quería despedirme de vosotros en persona. Espero que hayáis aprendido mucho y que os hayáis divertido. Es una pena que el curso acabe así, de esta manera, sin vernos. Y bueno, os deseo mucha suerte en selectividad, en la vida en general, y en el instituto me tenéis para lo que queráis. Venga.